Bueno, recordemos dónde estamos. Está cerca de la Pascua en Israel, cuando muchos van a Jerusalén, pero estamos en el norte, ¿no? En Galilea. Multitudes venían de todos los pueblos de la zona para escuchar a Jesús enseñar y para ser sanados. Pero luego vino otro milagro impresionante. Jesús alimentó a esta gran multitud de personas con 5 panes de cebada y 2 pescados. Las multitudes reconocieron a Jesús como el profeta sobre el que Moisés había escrito en Deuteronomio. Iban a hacerlo rey, tal vez por la fuerza. Por eso se retiró él solo otra vez al monte. Los discípulos iban en barca hacia Capernaum. Jesús iba a pie sobre el agua. Jesús es extremadamente popular en este momento y todos lo buscan a él y a sus discípulos. La siguiente parte es en realidad un poco cómico. Vamos a leer de Juan capítulo 6, el versículo 22. Juan 6, 22. Dice, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Como lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Una sola barca, y Jesús no estaba en ella. ¿Cómo cruzó, Ahora hablamos de buscar a Dios, ¿no? Estas personas estaban buscando, huyendo de los pueblos, recorriendo tierra y mar para encontrarlo, escuchando su enseñanza, comiendo su alimento. Jesús tiene muchos discípulos en este momento. Pero Jesús ve directamente en los corazones de los hombres, ¿no? 26. Jesús les respondió, en verdad les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajan no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y este es el tema de la enseñanza. Y vamos a tomar 2 semanas para estudiarla. Esta es una lección asombrosa que nos ayudará a comprender nuestra salvación como nunca antes. Pero una advertencia. Esto es lo que dijeron muchos de los discípulos de Jesús después de escucharlo. Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Ellos se quejaban. De hecho, déjame darte un spoiler. Al comienzo de este capítulo, Jesús tiene miles de discípulos dispuestos a correr tras él en el desierto. Cuando llegamos al final, solo quedan 12 y uno de ellos es un traidor. Después de escuchar lo que estamos a punto de escuchar, casi todos sus discípulos lo dejaron. ¿Listos? Bueno, hay 2 enseñanzas muy difíciles aquí. La próxima vez nos enfocaremos más en la naturaleza de la vida que tenemos en Cristo. Jesús va a hablar de comer su carne y beber su sangre. Declaración dura, pero muy importante y muy profunda, ¿no? Pero hoy vamos a hablar más sobre el proceso de la salvación. Y sería una ayuda a empezar con el punto de la enseñanza. Estas personas están buscando a Jesús. De hecho, quieren hacerlo rey. Una de sus primeras preguntas es,
¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Son maravillosos discípulos, ¿no? Invitémoslos a nuestra iglesia, hagámoslos todos ancianos y diáconos, ¿verdad? Pero después de todo esto, Jesús dice en el versículo 36, aunque me han visto, no creen. Así que aquí está la pregunta clave. ¿Por qué no? ¿Por qué esta gente no cree? Así en sus hojas. Pregunta clave. Algunos no creen. ¿Por qué? Algunos no creen. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer un poco. 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creen en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al hombre, al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que me ha oído, aprendido del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Bueno, hay mucho aquí, ¿verdad? Hablaremos más sobre el pan de la vida la próxima vez. Pero veamos la promesa de Jesús. 4 veces hace esta promesa. Yo lo, ¿qué? Resucitaré en el día final o el día posterior. Esta es la última esperanza del creyente. No se trata de una resurrección general, porque, bueno, como de malos y buenos, porque Jesús levantará a los incrédulos y serán condenados, ¿no? Como veremos, esto está hablando de los creyentes y la vida eterna con Jesús. Muy claro en el versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué? Vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, en sus hojas, aquí tenemos la vida eterna segura. La vida eterna segura. Yo lo resucitaré en el día final. Bueno, ¿qué pasa si Jesús se olvida de algo?
no te preocupes, ¿verdad? Dice Jesús 39, yo no pierdo nada, sino que lo resucite en el día final. 37, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Aquí tenemos el Salvador infalible. El Salvador infalible, un Salvador perfecto que nunca fallará. El Salvador infalible. Buenas noticias. Pero no pierda qué. ¿A quién dará Jesús la vida eterna? Al que viene a mí, ¿no? Los que vienen a Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús usa diferentes palabras para describir esto. En el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene, el que cree. Es creer. Y eso no es solo un momento de creencia. Muchas personas creyeron que Jesús era el Mesías cuando vieron sus milagros, ¿no? Creo que este es el Cristo. Creo en Dios. Juan 2, 23 a 24. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Eso suena como un momento de acuerdo intelectual, pero en Jesús, en Juan capítulo 6, Jesús está hablando de una persona creyente, un discípulo creyente. A 28 a 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creen en Él que Él ha enviado. 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Esta creencia sí tiene un momento cuando comienza, ¿no? Hay un momento en que venimos a Cristo, pero eso es más que un entendimiento o acuerdo temporal, es una creencia que continúa y confía. Entonces en sus hojas tengo el discípulo creyente. El discípulo creyente. Jesús cita a Isaías en el versículo 45. Y todos serán enseñados por Dios. La idea ahí no es que reciben información pasivamente, sino que serán seguidores, discípulos, ¿no? Que escuchan y obedecen. El discípulo creyente. Entonces, si haces las obras de Dios, es decir, creer, es decir, ver al Hijo, es decir, venir a Él, Él te resucitará en el día final. Vida eterna. ¿Claro hasta ahora? Bueno, continuamos. Bueno, la gente ya tiene un problema. Parece, ¿no? Quieren instrucciones. ¿Qué buena obra se supone que deben hacer? Y Jesús responde, cree en mí. Pero ¿qué pasa con los 10 mandamientos? El día de reposo, dar a los pobres. Esto no es lo que esperaban sus discípulos, ¿no? Creen en mí. ¿Qué quieres decir, Jesús? ¿Estás diciendo que eres el centro de todo? Piensas muy bien de ti mismo, ¿no? ¿Crees que eres un regalo del cielo para el hombre? 42. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Declaración dura, o por lo menos inesperada.
pero va a empeorar. Si crees en el Hijo, Él nunca te echará fuera. Él te dará la vida eterna. Pero, ¿cuál es nuestra pregunta clave? ¿Por qué estas personas no creen en primer lugar? Seguro que parecen entusiasmados, pero ¿por qué no creen? Bueno, vamos de nuevo al versículo 35. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Espera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, todo lo que el Padre me da, creerá en mí. ¿Verdad? Si esta gente no cree es porque el Padre no hizo algo. No se los dio al Hijo. Veámoslo de otra manera. 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir, es decir, creer, a menos que el Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me da, vendrá o creerá. Otra, el versículo 65. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir, nadie puede creer, es imposible. Nadie puede o creerá a menos que el Padre lo haya concedido, a menos que el Padre lo traiga, a menos que el Padre lo entregue al Hijo Jesús. Y eso en sus hojas es el don específico. El don específico. El don del Padre al Hijo, ¿verdad? El don específico. ¿Por qué no creen? Porque el Padre no se los ha dado al Hijo. Y 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es una cadena ininterrumpida. Así que todo el mundo piensa, espera, si no puedo creer, a menos que Dios haga algo, y si el Padre hace eso, creeré sin duda y tengo la vida eterna, ¿qué pasa con mi libre albedrío? ¿Sí? Bueno, eso es una buena pregunta. Gracias. Veamos lo que dice la palabra, la Biblia, ¿no? Primero, déjame leer los versículos sobre el libre albedrío. Bueno, eso es todo. Libre albedrío, nunca mencionado. Sí lo sé. La Biblia ciertamente habla de responsabilidad personal, ¿sí? De decisiones personales. Pero el libre albedrío en sí. Ahora bien, esta frase, como habrás notado, se habla constantemente en la iglesia, pero ¿qué significa realmente? Muchas veces leemos un pasaje a través de los lentes del libre albedrío, ¿no? Decimos, bueno, esto no puede significar lo que parece porque libre albedrío, ¿no? Es el filtro todopoderoso por el que todo tiene que pasar, pero ¿qué es? Tal vez creemos que lo sabemos, pero los filósofos han discutido al respecto durante siglos.
Ok, bueno, ¿somos responsables de nuestras acciones? O en palabras más bíblicas, ¿Dios es justo para condenar a los pecadores? Sí. Romanos 3, 5 a 6. ¿Es injusto el Dios que expresa su ira? De ningún modo. ¿Dios nos llama a arrepentimiento y a arrepentirnos y creer? Sí. Marcos 1:15. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. ¿Hago lo que quiero hacer? Ciertamente siento que lo hago. Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, todas estas maldades. Y de los creyentes, dice en Romanos 6:17, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Pueden mis elecciones invalidar el plan de Dios? No. Las preguntas se están poniendo un poco más difíciles. Si el plan de Dios involucra acciones detalladas por parte de los seres humanos en toda la historia, de modo que el Mesías nazca en Belén, sea crucificado fuera de Jerusalén y así, nuestras elecciones no pueden cambiar su plan. Tiene control de cada detalle en la historia, ¿no? Bueno, tal vez mi libre albedrío es más poderoso que la voluntad de Dios. Tal vez Él mira para ver qué haré yo y luego hace sus planes. Él hace lo mejor que puede entre los límites de mis decisiones, ¿no? Bueno, no, eso no funciona. Dios no puede aprender lo que voy a hacer, ¿verdad? Él no aprende. Así que Dios no toma decisiones basadas en mis elecciones todopoderosas. Debe ser al revés, ¿no? En otras palabras, Dios tiene una voluntad de creador. Y yo tengo una voluntad de criatura, ¿no? Una voluntad secundaria y Él una voluntad primaria, ¿no? Su voluntad supera la mía. Porque la primera elección, la elección principal es de Dios. Como sabemos, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Tengo una voluntad? Sí, pero es una voluntad creaturna, ¿no? De criatura, es una voluntad secundaria. Pero otra cosa, en ninguna parte dice Jesús que Dios está impidiendo que la gente venga a Él, ¿no? Dios no está parado en la puerta de la casa de Jesús, donde hay una larga fila de personas, ¿no? Diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Dios no es vigilante. ¿Por qué? Porque no hay fila. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Nadie puede, ¿qué? Venir a mí si no lo trae el Padre. Más de Romanos 6, 17 a 18, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Nadie puede venir, son esclavos.
pero estaban buscando a Jesús y su palabra en Juan capítulo 6. En realidad, ¿seguro? ¿En qué sentido? ¿No? Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2, 1 a 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Juan 6, 36. Aunque me han visto, no creo. Sí, tengo una voluntad. Hago lo que quiero. Pero sin Dios es una voluntad en servidumbre, en cadenas. Escribió Martín Lutero una obra que se llama en latín De servo arbitrio, del albedrío restringido o la voluntad no libre. En sus debates con el catolicismo romano, Lutero vio esto como la pregunta clave. Lo estaba respondiendo a su oponente, Erasmo de Rotterdam. Y esto es lo que dijo Lutero. Te alabo y te felicite mucho por este también, que a diferencia de todos los demás, tú solo has abordado el verdadero problema, la esencia del asunto en disputa, y no me has cansado con irrelevancias sobre el papado, el purgatorio, las indulgencias y asuntos triviales como esos, porque son trivialidades y no cuestiones básicas. Con lo que casi todo el mundo hasta ahora me ha ido a la casa sin éxito. Tú y solo tú has visto la cuestión de la que todo gira y has apuntado al punto vital. Fin de cita. Esta es la pregunta, el clave, la voluntad del hombre. ¿Por qué no creen? Porque, ¿y si Dios debe hacerlo todo? ¿Qué pasa si estamos verdaderamente muertos en pecado y todos los papas y oraciones y buenas obras no pueden hacer nada para salvarme? ¿Qué pasa si es Dios y solo Dios que tiene que cambiar mi corazón y traerme a la vida por su elección soberana? Eso lo cambia todo. No son los sensibles ni los sabios los que se salvan. Es lo que Dios elige. Y como hemos dicho muchas veces aquí, Dios es justo a condenar a todos. Cuando Dios dice en Romanos 9, 13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, el milagro no es que Dios rechace, odie, condene a Esaú. El milagro es que Él ama al indigno Jacob. Esta es una declaración dura. No porque sea difícil de entender, sino porque no queremos aceptarla. ¿Sí? Queremos el control total de nuestras vidas. Creo que esa es una de las razones. No queremos aceptar que todos realmente merecen condena. Creo que esa es otra razón. Pero todavía en el día de hoy la gente hace todo lo posible por escapar de la enseñanza de Jesús de Juan capítulo 6. Un ejemplo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Juan 6:44. Pero bueno, Jesús también dijo en Juan
12:32, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Hablando de la cruz, ¿no? Bueno, sí, la palabra en 44, traer, es la misma palabra en griego que en 12:32, atraer. Escapamos, ¿no? Jesús va a atraer a todos. Y entonces lo que realmente importa es mi libre albedrío. Bueno, baja la velocidad un poquito. Es un poco peligroso saltar a un contexto completamente diferente sin mirar atentamente, ¿no? Primero, supongamos que esto es exactamente el mismo traer, en el mismo sentido que tenemos en Juan 6. Agreguémoslo a nuestra secuencia de eventos aquí. Mira nuevamente a las cuatro flechas en la primera página. Todos son atraídos. Sabemos que todos los que son atraídos vendrán, creerán, ¿no? Los versículos 37 a 39. Jesús no pierde ninguno de ellos. El Salvador infalible, perfecto. Él los resucitará a todos ellos en el día final, dándoles vida eterna. Si cada individuo en el mundo es atraído, cada individuo se salva. Pero según Jesús mismo, no es así. ¿Verdad? Todos no creen. Hay un infierno y estará poblado. El punto de Juan 6 es que no todos se salvan. ¿Sí? Muchos no creen. Porque no son dados del Padre al Hijo. Y sabemos que la situación después de la cruz es la misma, ¿no? Cuyo fin es perdición. Filipenses 3:19. Entonces, ¿de qué habla Juan 12? Contexto. Algunos griegos se habían acercado a los discípulos pidiendo ver a Jesús. Griegos, ¿eh? Verás, la fama de Jesús se está extendiendo. Y Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Viene a la cruz. El propósito de la vida de Jesús, ir a la cruz y salvar a su pueblo. Este evento tendrá implicaciones mundiales. Ya está aquí el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él no está diciendo que cada individuo sería salvo, ¿no? Traído por el Padre, como en Juan 6. No. De hecho, Juan continúa explicando en 12:35 a 40 que Dios en realidad ocultó la verdad de algunos. Pero el Salvador crucificado atraerá no solo a los judíos, sino a todos los pueblos, incluso los griegos. Y algunos canadienses también. Hay otros textos que la gente trata de usar como antídoto a las duras declaraciones de Juan 6. Pero Juan 6 es claro, la Biblia no se contradice. Aquí hay otro clásico. Segundo de Pedro 3:9, bonito texto. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, perdón. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Dios escoge solo a algunos, ¿por qué quiere que todos se salven? Está haciendo todo lo posible para salvar a la gente, pero no puede convencerlos, pobre Dios. No. Contexto.
Pedro ha estado hablando de incrédulos, ¿no? Burladores. En los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y continúa hablando de ellos. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Burlando, ¿no? Ellos no recuerdan el juicio del diluvio. Ellos. Pero en el versículo 9 hay un cambio. No es ellos. El Señor es paciente para con ¿quién? Ustedes. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto no es cada individuo en el mundo a quien le escribe Pedro, los de la fe. De hecho, habla de nuestro llamado y elección en el capítulo 1, versículo 10. Me parece que está hablando de los escogidos de Dios. Ustedes, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Él esperará hasta que todas sus ovejas vengan a Él. Juan capítulo 10. Ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. El Señor es paciente para con ustedes, hasta que todos los elegidos estén en el redil. Ninguno se perderá. Y Jesús los resucitará en el día final. 100% consistente con Juan, el capítulo 6. Juan 6 es duro, pero claro, Dios salva completamente. Pero con maravilloso equilibrio, no contradicción, pero equilibrio, Jesús llama a la gente a hacer la obra de Dios, creer en Él. Déjame decirlo de esta manera. Si vienes a Cristo con fe, hoy nunca te perderás. No importa quién eres. Si vienes a Cristo hoy, lo encontrarás como un Salvador perfecto y poderoso, sin excepciones. Bueno, a veces los teólogos usan el ordo salutis para explicar esto. El ordo salutis es el orden de la salvación. Ahora, ten cuidado, esto no es un orden temporal. En otras palabras, algunas cosas pueden suceder al mismo tiempo, pero es un orden lógico. Espero que veas lo que quiero decir. Y hay varias versiones, pero aquí hay una explicación típica. Primero, el número 1, la elección. La elección de Dios, obviamente. La elección. Dios elige con su voluntad primaria, ¿no? Eso es el don específico de Juan capítulo 6. En su misericordia, el Padre da personas específicas al Hijo, su plan eterno. No hay nada en ti o en mí que sea bueno. Es Dios que es bueno, ¿no? Él no te elige en base a tus calificaciones, pero por su propia misericordia. También usamos la palabra predestinación, que es ligeramente diferente, pero todo parte de la misma cosa, ¿no? La elección. Y en la eternidad tenemos el pactum salutis, el pacto de la salvación, el pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para salvar a un pueblo específico para su gloria. Armonía completa, ¿no? Efesios 1, 4 a 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El siguiente, número 2, es el llamado.
el llamado de Dios. Dios usa la predicación del Evangelio para salvar a las personas. Mira, Dios usa medios, ¿verdad? Usa cosas en el espacio, en el tiempo. Jesús acaba de hablar de eso en el capítulo 5 sobre el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Digo esto para que ustedes sean salvos. Dios usa Biblias físicas. Lo usa a nosotros en nuestra conversación con amigos y familiares. Usa las circunstancias. ¿Sí? Llamado. Pero sin Cristo estamos muertos en el pecado, ¿no? Incapaz de venir a Cristo, incapaz de responder al llamado. Es imposible, a menos que Dios nos resucite a la vida. Eso es el número 3, la regeneración. La regeneración. Se nos da un corazón nuevo. Somos llevados a la vida espiritual. Este es el nuevo nacimiento. Y se nos otorga la capacidad de creer y arrepentirnos. Número 4, la conversión. La conversión. Juan 6:47. El que cree tiene ¿qué? Si no saben eso, bueno. El que cree tiene vida eterna, ¿verdad? Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? ¿La salvación? Sí. ¿La fe? También. Segundo de Timoteo 2:25, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Hechos 11:18, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y así todo el que es regenerado cree de buena gana, porque ahora tiene un corazón vivo. Eso es la conversión. Nos arrepentimos y creemos, la conversión. Hay un orden lógico, ¿no? Cada paso depende del último. Algunas personas quieren tener la mente del Espíritu Santo y tratan de adivinar si son elegidos o no. No, tu responsabilidad es clara. Arrepiéntete y cree. ¿Has escuchado la invitación? Y si has elegido rechazarla, eres responsable. Y mientras compartimos el Evangelio, lo compartimos con todos. ¿Sí? No nos corresponde a nosotros conocer el plan de Dios de antemano. Ahora, Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, a través de nuestra fe dada por Dios, somos justificados. La justificación, número 5. La justificación. Una vez más, esto no es necesariamente una secuencia temporal de eventos. Podemos ser regenerados y justificados en un instante, ¿sí? Pero hay una progresión lógica. Nuestra fe y justificación se basan en que Dios actúa en primer lugar para darnos vida. No podemos creer hasta que seamos resucitados a la vida espiritual, y cuando se nos da vida, creemos. Siguiente, 6, la adopción. La adopción. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen
en su nombre. ¿Pero qué viene primero? A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1, 12 a 13. La Biblia es consistente, hermanos. Número 7, la santificación. Ya hemos hablado de eso esta mañana. La santificación, el proceso de crecer, ¿no?, en la vida cristiana, gracias al Espíritu de Dios. La obra diaria de Dios en tu vida. También hablamos de perseverancia o preservación. Todo creyente es preservado por el poder de Dios, ¿no? La santificación. Y finalmente el número 8, la glorificación. La glorificación. Eliminado todo indicio de pecado. Tenemos nuevos cuerpos perfectos en el estado eterno con el Señor que amamos. No puedo esperar. Jesús no se enfoca en cada parte del Ordo Salutis en Juan 6, pero puedes ver muchos de ellos, ¿no? Otro texto clásico que hemos estudiado está en Romanos 8, ¿no? Romanos 8, 29 a 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y otra vez, conoció no significa que Dios aprende algo del futuro, de nuestro libre albedrío. No, para los judíos, conoció era como eligió. Amós 3:2 dice Yahvé: solo a ustedes he conocido o escogido de todas las familias de la tierra. En Mateo 7:23 les declararé: jamás los conocí. Conocer en una manera personal e íntima, eso es la elección personal. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también, ¿recuerdan? ¿Qué es? Glorificó. Bueno, hablaremos más sobre la fe la próxima vez, pero necesitamos hacer una pausa y meditar sobre esta verdad que puede ser un poco incómoda. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El Padre no atrae a cada individuo a la salvación. Pero si el Padre trae a alguien, no hay duda, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo lo resucitaré en el día final, dice Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros ahora, hoy? Si nunca has venido a Cristo, si vienes al Señor Jesús con fe, en este momento, con un corazón de arrepentimiento y confianza, encontrarás un Salvador perfecto e infalible. En sus hojas A, casi lo pueden ver, pero si vienes al Señor Jesús con fe, encontrarás un Salvador perfecto. Un Salvador perfecto. Eso es nuestra esperanza segura. B. Nuestra salvación es pura misericordia para que nadie se jacte delante de Dios. Para aquellos de nosotros que creemos, eso es una enseñanza maravillosa e inspiradora y nos enseña humildad. No hay nada en mí que de alguna manera llevó a Dios a salvarme. No soy mejor que nadie.
No fue la supuesta inteligencia ni la sabiduría lo que me salvó, solo la gran misericordia inmerecida de Dios, su elección. Sé, un creyente nunca puede perderse. Un creyente nunca puede perderse. Sí, incluso tú mismo no puedes detener el plan eterno de Dios. Todos los que vienen reciben la vida eterna. Jesús es un Salvador perfecto. Él salvará a todos los que el Padre le ha dado. Si estás confiando en Cristo hoy, recuerda que Él es un Salvador perfecto. ¡Qué paz! Perfecto, ¿no? Ve, tenemos un Dios misericordioso, amoroso y poderoso. Tenemos un Dios misericordioso, amoroso y poderoso. Nadie merecía ser salvado, pero Él salva a los pecadores, rebeldes, malvados. Él hace lo imposible y cambia el corazón de la persona que nos parece imposible de salvar. Y eso nos lleva a la adoración de nuestro Dios Todopoderoso. Un Dios misericordioso, amoroso y poderoso. Simple pero profundo, Jesús salva. Jesús salva. Jesús no trata de salvar. Jesús no espera salvar. Jesús salva, no pierde a nadie de los escogidos. Esta es la salvación perfecta e infalible de Dios. Él nos salva de todo pecado, incluso la incredulidad. Gracias a Dios. Y espero que esta verdad les traiga un gran gozo hoy. Oramos con confianza. Oramos con confianza. Oramos con confianza. Dios usa nuestras oraciones para cambiar corazones. La oración de un creyente es parte de su plan eterno. Cuando le pedimos a Dios que cambie el corazón de alguien, no esperamos que tenga la suerte de convencerlo. Sabemos que Él puede salvar completamente. Sabemos que Él puede salvar completamente. No depende de algo supuestamente bueno en esa persona. No depende de nosotros, aunque Dios puede elegir usar nosotros. Dios puede cambiar al pecador más malvado. Tal vez puedes pensar en alguien hoy en día. Dios no puede salvar a esa persona. Eso no va a pasar. Oramos, ¿no? Confianza. Finalmente, el G. Compartimos la palabra de Dios con valor. Compartimos la palabra de Dios con valor. Evangelización. No es nuestra elocuencia o argumentos ingeniosos lo que salva a la gente. Usamos los medios que Dios nos dio, su palabra, y sabemos que sus ovejas oirán su voz. A todos los elegidos se les concederá la fe. Todos llegarán al arrepentimiento. No depende de nosotros y sin embargo, Dios nos usa para ser parte de su milagro. Un Salvador perfecto. Un Salvador completo. Un Salvador amoroso y misericordioso. Una salvación perfecta, completa y eterna. Confianza en la oración. Confianza y alegría al compartir nuestra fe. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y cuando continuemos el próximo mes,
con la enseñanza de Jesús, veremos el contenido, la realidad de nuestra salvación que nosotros como creyentes poseemos. Oremos. Padre, esta es una declaración dura, pero las palabras de nuestro Señor Jesús nos traen vida, alegría y paz. Pedimos tu ayuda mientras continuamos sentados a los pies del Señor Jesús, aprendiendo de Él. Te agradecemos de nuevo por esta salvación perfecta. Necesitamos tu vida. Necesitamos tu perdón. Y sabemos que Jesús es un Salvador perfecto. Oramos por los que nos rodean para que los lleves a una nueva vida. Que seamos fieles en compartir las buenas nuevas con los demás. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.